Hola, esto es El Mundo de Rubén de Gravia y hoy les traigo una historia singular. Pero antes voy a hacer un paréntesis. En el mundo actual que vivimos hay una tendencia cada vez mayor a sentirse ofendido y gritarlo a los cuatro vientos como si a alguien realmente le interesase el porqué de tus sentimientos. Sin embargo, la aglutinación y el pensamiento de manada que se da en las redes sociales hace surgir una versión nueva y potenciada del pensamiento inquisidor, una pseudo-fascista forma de pensar y que odia lo diferente y de una impercibilidad que raya en la imbecilidad. Hoy hay demasiados temas tabú, temas que, son difícil tratamiento, donde no se concibe un análisis frío y desapasiona los temas, donde no hay lugar para la lógica o el humor negro. Y todo es tomado literalmente, emocionalmente, ignorando las sutilezas de la ironía. Se da que para refutar una idea se apela a la emoción y en concreto a la manifestación violenta de esa emoción, en vez de refutar ideas con la razón, con argumentos. Bueno, ya en ciertos círculos no hay debate, solo una interminable cadena de llanto y quejas. Por lo cual hay temas que no se pueden tratar o discutir, como les decía. Por alguna razón que se me escapa, las opiniones pasaron de ser ideas a ser insultos y de esta manera el diálogo, el intercambio de ideas pasó a ser una discusión emocional y racional. En este escenario, tratar un tema lleno de dilemas éticos es casi imposible por su difícil resolución, ya que siempre este tipo de asuntos deja una molesta inquietud en la mente, lo cual es saludable y deseable. Lo cual es el caso del químico alemán Fritz Haber, cuyo título de inicio del video es, por decirlo de alguna manera, engañoso, por no decir directamente injusto. Ahora bien, ¿quién es este pelado con coquetos quevedos y prolijo bigote? Bueno, es un premio Nobel de Química de nacionalidad alemana, cuyo trabajo evitó una hambruna global a principios del siglo XX, y probablemente todos los que nacimos después de 1910 le debamos en cierta medida nuestra vida a este hombre. Resulta que para finales del siglo XIX se hacía evidente que era insostenible el aumento de la población, que para ese entonces rondaba los 1.600 millones de personas, debido a que la producción agrícola se estaba quedando corta para alimentar tantas bocas, sobre todo en Europa. Esto por la escasez de fertilizantes. Como todos saben, las plantas necesitan del nitrógeno para crecer. El nitrógeno existe en abundancia en la atmósfera, pero no es biodisponible. De esta biodisponibilidad se encargan, las amables y poco apreciadas bacterias nitrificantes. Para aumentar la producción de cereales y leguminosas, es necesario agregar al suelo fertilizantes, nos guste o no. Y también se me olvidaba un pequeño detalle, es que el nitrógeno también es esencial en cierta medida para la producción de pólvora en ese momento, ¿no? En los siglos anteriores, la demanda insaciable de Europa por nitratos había llevado a bandas de ingleses a viajar a Egipto, por ejemplo, para sacar las catacumbas de antiguos faraones, no en busca de oro o joyas, sino que buscaban nitrógeno, el cual se encontraba contenido en los huesos de miles de esclavos que acompañaban al faraón, fueron colocados ahí para acompañar al faraón en el más allá, para servirlo, ¿verdad? Los ladrones de tumbas ingleses ya habían agotado las reservas de Europa, habían desenterrado 3 millones de esqueletos, los que incluían las osamentas de cientos de miles de soldados y caballos muertos en grandes batallas como Austerlitz, Leipzig y Waterloo. Una vez exhumados se enviaban al puerto de Hull, en el norte de Inglaterra, donde eran molidos en las trituradoras de hueso de Yorkshire. Del otro lado del océano, millones de esqueletos de búfalos que habían sido exterminados por sus pieles, ahora
ahora servían de alimento para las grandes trituradoras. Montañas de varios pisos de alto eran procesados para extraer el preciado nitrógeno, con el cual fertilizar la tierra y alimentar una población en aumento. La búsqueda incluía también algo igualmente valioso para la fábrica de fertilizantes, como era el guano de ave y el salitre, el cual era excavado activamente desde 1920. Su precio llegó a igualar al del oro. Islotes sin ningún valor estratégico, salvo para las aves migratorias, se convirtieron en el nuevo El Dorado y eran reclamados por las naciones como parte del territorio propio, generando todo tipo de aberraciones jurídicas y diplomáticas, llegando incluso a la guerra. Sin embargo, todo esto parecía no dar abasto, no ser suficiente. Para 1895 era una realidad que la humanidad iba de frente a una gran hambruna, que se iba a dar a inicios del siglo XX. Intrigado por el problema, Fritz Haber dedicó unos 8 años de su vida a desarrollar el método que permitiese la extracción atmosférica del tan necesario nitrógeno, y lo logró en 1911 junto con Carl Bosch al patentar el proceso de Haber. Este sucedió cuando ambos estaban en la Universidad de Karlsruhe. Y bueno, el proceso es básicamente la síntesis catalítica del amonio a partir de moléculas de dihidrógeno y dinitrógeno atmosférico en condiciones de alta temperatura y presión. Y de ahí generar el nitrato de amonio, el súper conocido fertilizante de nuestros días. Y bueno, por este logro recibió en 1918 el Nobel de Química y la gratitud de una Europa hambrienta. Su socio, Carl Bosch, lo recibía también años después, pero en relación a la síntesis del amoníaco. Por este aporte capital se podría considerar a Haber como uno de los grandes benefactores de la humanidad. De hecho, se le llamaba el hombre que extrajo pan del aire. Para 1901, Fritz se había casado con Clara Himmelwarth, la primera mujer en recibir un doctorado en química por la Universidad de Breslavia. Era una mujer muy inteligente y hermosa. Para 1902 nació su hijo Hermann. Y bueno, para 1911, que llegó hasta 1933, llevó a cabo sus investigaciones en el Instituto Kaiser Wilhelm, o Kaiser Wilhelm, en realidad es el nombre, o sea, estoy diciendo cualquier tontería, en Berlín. Se puede decir que el hombre era bastante feliz, ¿verdad? En 1953 este instituto fue rebautizado con su nombre. Para 1903 era un hombre muy conocido en el mundo académico, trabajando en múltiples proyectos relacionados con la química, de las reacciones de combustible, la separación del oro del agua, los efectos de la absorción, la electroquímica y la investigación de radicales libres. Bueno, si la Primera Guerra Mundial no se hubiese estallado, el video de hoy no incluiría en su título el epíteto de demonio. Para 1913, lo que Haber había logrado en el laboratorio, Carl Bosch, su socio, que por ese entonces era ingeniero jefe del gigante químico alemán BASF, lo había convertido en un proceso industrial muy eficaz, con la capacidad de producir cientos de toneladas de nitrógeno. La fábrica era enorme, del tamaño casi de una ciudad, donde trabajaban 50.000 personas, entre obreros, químicos e ingenieros. El proceso de Haber-Bosch fue el descubrimiento químico más importante del siglo XX. Duplicó la cantidad de nitrógeno disponible y permitió la explosión demográfica que hizo crecer la población humana de 1,6 1.600 millones a 7.000 millones de personas en menos de 100 años. Y aquí es, cuando se desata la Primera Guerra Mundial, y donde hay un problema que ya les voy a mostrar. Resulta que Haber era descendencia esquinazi, pero se había convertido al luteranismo con 25 años. ¿Qué pasa? Cuando estalla la Primera Guerra Mundial,
se enrole y presta servicio, ya que Haber era un patriota. Dado su prestigio y su edad, estuvo a cargo de los esfuerzos de la industria de guerra alemana. No hay que olvidar que el nitrato de amonio no solamente se puso como fertilizante, sino que también es un potente explosivo. Y si no, les voy a mostrar lo que pasa cuando este explosivo en particular se almacena y no se toma las seguridades del caso, ¿no? Esto pasó en Beirut. Habían estivado un montón de toneladas de nitrato de amonio y se incendió, y esto fue la consecuencia. Una explosión masiva, así, para que tengan una idea de lo que es el poder destructivo del fertilizante. La explosión en Oklahoma City fue también producida por una bomba de nitrato y gasoil. Pero bueno, volvamos a lo que estábamos hablando. Ahora se me desconfiguró todo esto, no importa. A ver si podemos volver. Ahí va. Vamos a volver acá. Ahí va. Al quedar a cargo del esfuerzo de guerra alemán, Haber agarró y decidió ahora voy a ponerles un poquito, se me configura todo. La computadora esta, como ustedes saben, es bastante chotita. Antes del proceso de Haber, como les estaba diciendo, mucho del nitrógeno usado para la fabricación de la pólvora era extraído de las masivas minas de Chile, que suministraban casi 2.500 toneladas métricas para la industria. Al estallar la guerra, los aliados obviamente cortaron el suministro de salitre a las fuerzas de la Triple Entente. Esto en realidad no fue un problema, ya que el método desarrollado por Haber e industrializado por BASF aseguró el suministro de Alemania. De hecho, alargó la guerra por 2 años y llevó a la quiebra eventualmente a la industria salitrera chilena. Pensando en la duración del conflicto, es que a Haber se le ocurre la idea que cambiará su vida para siempre. El principio de toda guerra es eliminar al enemigo usando todos los recursos disponibles, ¿verdad? Balas, tanques, aviones, bombas, palos, ladrillos, lo que sea. Entonces él pensó, ¿por qué no usar un método rápido y efectivo como el gas? El gas venenoso, obviamente, ¿no? Pero no servía cualquier gas. Este tendría que tener algunas condiciones. Por ejemplo, ser más pesado que el aire, para que se mantuviese cerca del suelo. Ser fácilmente transportable, o fácilmente comprensible, ¿no? En cilindros, de ser posible. Y que su desarrollo y costo fueran razonables. Encaró este problema con la misma energía con la cual había encarado el problema antes del fertilizante o de la estación de nitrógeno. Demoró mucho menos, decir verdad, y dio con el cloro, o mejor dicho, con el dicloro, un gas 2 veces y media más pesado que el aire y que cumplía todos los requisitos. En una prueba preliminar de campo, casi pierde la vida. Su esposa Clara estaba al tanto de los experimentos en el laboratorio y de la letalidad que se tenía en los ratones. No le agradaba para nada la idea de un arma asfixiante y se lo había expuesto a Haber en más de una oportunidad, pero Fritz estaba absorto totalmente por la casi resolución de este problema. Esa mañana, un par de cilindros fueron abiertos en lo que sería la última prueba de campo, cuando súbitamente el viento cambió llevando la nube tóxica a una colina donde se encontraba Fritz y sus ayudantes. La rápida reacción del caballo que montaba lo alejó de la nube, pero no a uno de sus ayudantes, que no tuvo tanta suerte y murió en terrible agonía. Esta última prueba fue, digamos, contundente a la hora de convencer al alto mando militar
el cual autorizó el despliegue del arma en el campo de batalla. En la madrugada del jueves 22 de abril de 1915, 6.000 cilindros de gas cloro fueron distribuidos en una franja del frente belga de casi 6 kilómetros de extensión, cerca de la ciudad de Ypres. Todos los alemanes en las trincheras estaban equipados con máscara antigas. Se había confirmado varias veces el reporte meteorológico, sobre todo de la dirección del viento, así que se aseguró que soplaba hacia las trincheras aliadas y se dio la orden y los cilindros fueron abiertos. Los centinelas aliados vieron una enorme nube verdosa que lentamente se acercaba a las trincheras desde la tierra de nadie desde el lado alemán. De unos 4 metros de alto y tan densa como la niebla invernal, se estiraba de un lado a otro del horizonte. A su paso, las hojas de los árboles se marchitaban, las aves caían desde el cielo ya muertas, y el pasto se teñía de un metálico color enfermizo. El olor parecía al ananá y al aguajane. Irritó casi instantáneamente las gargantas de los soldados cuando el gas reaccionó con la mucosa de sus pulmones formando ácido clorhídrico. A medida que la nube se estancaba en las trincheras, cientos de hombres se desplomaban ahogándose en sus propias flemas, con mocos amarillentos burbujeando en su boca, la piel azulada por la falta de oxígeno. Will Silbert, uno de los encargados, uno de los tantos soldados alemanes encargados de la apertura de los cilindros, escribió en su diario lo siguiente, y lo cito textual: los meteorólogos tenían razón, era un día hermoso, el sol brillaba, donde había pasto resplandecía verde. Deberíamos haber estado yendo a un picnic, no haciendo lo que íbamos a hacer. De pronto escuchamos a los franceses gritando. En menos de un minuto se comenzó a oír la mayor descarga de municiones de rifle y ametralladoras que escuché en mi vida. Cada cañón de artillería, cada rifle, cada ametralladora que tenían los franceses tenía que haber sido disparado. Jamás oí un estruendo similar. La lluvia de balas que pasaba silbando sobre nuestras cabezas era increíble, pero no estaban deteniendo el gas. El viento seguía empujando hacia las líneas francesas. Escuchamos a las vacas berrear y a los caballos relinchar. Los franceses siguieron disparando. Era imposible que vieran a qué le estaban tirando. En unos 15 minutos el fuego comenzó a detenerse. Después de media hora, solo disparos ocasionales. Entonces todo volvió a estar tranquilo. En un rato el viento se dispersó, se despejó. Caminamos hacia las botellas de gas vacías. Lo que vimos fue la muerte total. Nada estaba vivo. Todos los animales habían salido de sus agujeros para morir. Conejos, topos, ratas y ratones, muertos por todas partes. El olor del gas aún flotaba por el aire. Colgaba de los pocos arbustos que habían quedado. Cuando llegamos a las líneas francesas, las trincheras estaban vacías, pero media milla los cuerpos empezaban a aparecer de los soldados franceses, estaban esparcidos por todas partes. Fue increíble. Luego vimos que había unos ingleses, no podía ver, uno de esos hombres no podía ver, se había arañado la cara y el cuello, tratando de volver a respirar. Algunos se habían disparado a sí mismos. Los caballos aún en los establos, las vacas, los pollos, todo estaba muerto. Todo, incluso los insectos, todo estaba tirado en la tierra. Bueno, se había creado una brecha de unos 5 kilómetros en la línea del frente. Sin embargo, no fue aprovechada por los alemanes, que carecían de los refuerzos necesarios para penetrar en la brecha, y tanto los soldados como los oficiales estaban renuentes a tomar ciertas trincheras. La noticia obviamente corrió como río de pólvora,
y se comenzó una escalada en la guerra química que llevó al desarrollo de otros gases como el fosgeno y el gas mostaza, mucho más letales. La realidad es que en todo el conflicto solo el 3% de las bajas fueron por agentes químicos, ya que rápidamente se desarrollaron contramedidas muy efectivas, como la máscara antigas de filtro activo. Sin embargo, su mayor potencial era psicológico, ya que la sola mención o la vista de las nubes verde grisáceas hacían que el pánico se apoderara de los soldados. El 2% de ellos quedaron ciegos o quemados por este gas. Bueno, Kaiser premió a Fritz y lo ascendió a capitán y le dieron 2 días de licencia, el cual aprovechó para hacer una gran fiesta en su casa. Pero al llegar, el recibimiento por parte de su esposa Clara fue excepcionalmente frío. Ella le increpó por haber pervertido la ciencia al saberse los detalles del ataque con gas. Aparte, el recuerdo del ayudante de Haber, muerto en la prueba de campo, la había horrorizado más allá de lo que su marido pudo haberse dado cuenta. Esa noche, Clara Immerwahr tomó el arma de Fritz, salió al patio y se pegó un tiro en el pecho, muriendo a los pocos minutos en los brazos de su hijo de 13 años. Fritz, aún atontado por el suicidio de su mujer, tenía que aún supervisar otro ataque y viajó a la mañana siguiente del deceso, quedando a cargo de darle sepultura el personal del instituto. Su hijo resentiría todo esto, ya que también se suicidaría años más tarde, en 1946. Algunos piensan que avergonzado por la responsabilidad de su padre en la guerra química, otros por haber vivido los horrores propios de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. La idea original de Haber, que el gas aceleraría el fin de la guerra y beneficiando a Alemania, no sucedió y los alemanes perdieron la guerra. Los aliados al final del conflicto declararon criminal de guerra a Haber, el cual buscó refugio en Suiza, y fue ahí que recibió la noticia de su premio Nobel. La ceremonia fue excepcionalmente fría y ninguno de sus colegas le quiso hablar. Haber no entendía del todo muy bien por qué, ya que él consideraba que había hecho lo correcto. Volvió a Alemania y se casó de nuevo y siguió con su trabajo. Desarrolló en él y su equipo un insecticida tan eficaz que le pusieron el nombre de Zyklon B por lo rápido que actuaba en los insectos. Lo usaban para desparasitar personas o para erradicar insectos y ratas, tanto de navío como de silos. Haber fue reconocido por los nazis. Su genio y capacidad eran un activo importante, así que le ofrecieron financiación especial para que continuara con sus investigaciones en armas químicas. Pero la prohibición de los judíos a trabajar en el Tercer Reich lo alertó de que sea tarde o temprano también el perseguido, así que emigró a Inglaterra en 1933. Muriendo el año siguiente, en 1934, con 65 años a causa de una infección, de una insuficiencia cardíaca. En esta historia hay un par de eventos que vale la pena mencionar. Uno de ellos es que durante la Primera Guerra Mundial los aliados desarrollaron sus propias armas químicas, aún más terribles que el cloro. En el frente belga, uno de los afectados por el gas mostaza y que estuvo a punto de morir 2 veces ese día fue el propio Adolfo Hitler. Herido y medio cegado por el gas, un soldado inglés le perdonó la vida, hecho que fue relatado en otro video acá en este canal, en el video Maten a Hitler. Estos nuevos gases nada tenían que ver con el gas alemán y sus creadores, sin embargo, nunca fueron tildados de criminales de guerra. Otro giro irónico hace a la vez que un giro irónico y a la vez terrible, ¿no? Es que el Zyklon A fue modificado por los nazis creando el Zyklon B. Este insecticida se sumergía en ácido clorhídrico para formar un gas
que utilizaron los nazis en las infames duchas de Auschwitz. Fue este sistema de campos de concentración, en la cual perdieron la vida cientos de miles de personas, que una parte de la familia de Haber fueron asesinados. Su nueva esposa Charlotte y sus 2 hijos lograron irse a Alemania, así como su hijo mayor Hermann, pero un par de sobrinos, su cuñada y 3 primos hermanos sucumbieron en los campos de exterminio. Los dilemas éticos son varios en lo que fue la vida de Fritz Haber. En un análisis frío, su intervención en la guerra química no fue, la primera. Los soldados franceses portaban granadas con gas lacrimógeno ya a principios de inicio de la guerra. Y la escalada química, aunque psicológicamente efectiva, en la práctica era de difícil manejo y muy engorrosa. Sí es cierto que el ataque de Haber a gran escala fue el primero de su tipo en la guerra con cierto éxito. La sorpresa fue total y el golpe a la moral fue devastador. Sin embargo, a la hora de conteo de bajas, no fue muy eficiente. De hecho, para 1917, la artillería con sus proyectiles de alto explosivo era la responsable del 69% de las bajas, en contra del 3% del gas. Así que pueden sacar las cuentas, ¿no? Luego de finalizar la guerra, la prohibición de las armas químicas fue motivada por lo horrible de agonía que sufrían los combatientes. Interrogado por cómo se sentía al respecto de este tipo de armas, Haber respondió que un científico en tiempo de paz se debe al mundo y en tiempo de guerra a su nación, y que la muerte es solo muerte, refiriéndose que independientemente del método, el resultado es el mismo. Sin duda, morir asfixiado es espantoso y la muerte sobreviene a los pocos minutos. Así es en cierta manera más misericordiosa que la producida por un obús de artillería que tritura al combatiente haciéndolo morir tras una agonía de dolor espantoso luego de horas. Entonces la pregunta es, ¿el gas no es más humanitario? Estas y otras muchísimas preguntas forman parte de un entramado denso con respecto al dilema moral de fondo, o el dilema ético, que es que la guerra en sí misma es el más grave de los actos inmorales y éticamente reprobable. Recuerden que Alemania y Haber perdieron la guerra. De haber ganado, la historia seguramente sería otra. Pero eso del título de inicio de ángel o de demonio, si fue el malo o el bueno de la película, hay esencialmente en este tipo de interrogantes un fallo sustancial, que es el de la búsqueda de la transparencia moral o lo éticamente irreprochable, algo que es muy difícil de hallar en la historia humana. La mejor respuesta me la dio mi compañera, que para ella Haber era un sujeto amoral, enfrascado en la solución de un problema ajeno totalmente en cierta medida a las consecuencias de su trabajo en el mundo real, convencido que la lógica lo asistía. Y tal vez sea así. Es, según creo, un gran ejemplo de las potencialidades que habitan en cada uno de nosotros y de lo que somos capaces. Por eso es que esta historia de este hombre singular, que por un lado salvó a miles de millones quizás de la muerte por hambre, o cientos de millones, y es algo que no lo discute nadie, y que por otro lado tiene el inmerecido título de padre de la guerra química, porque si uno sopesa el gas mostaza creado por los ingleses, no es necesario respirarlo, te mata solamente con que te toque la piel, o sea que en cierta medida es más terrible. Pero bueno, en la búsqueda de lo que es éticamente correcto, a veces la gente grita de más, y más ahora, donde fácilmente uno se siente ofendido por el accionar o por el pensamiento de otro, sin ponerse a pensar
y refutar ese pensamiento con argumentos. Bueno, por acá vamos dejando. Se hizo un poco largo el video, así que ya saben, se pueden suscribir, comentar, en fin, lo que deseen, y nos veremos en la próxima acá en el mundo de Rubén de Gravia. Yo soy Rubén, obviamente. Un abrazo grande y que pasen muy bien. Será hasta la próxima.